Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. En esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta ocasión quiero hablarles brevemente acerca de un tema interesante que trata de una pregunta que me hizo un compañero de labores. Él me preguntó, ¿Cristo murió por todos o murió por algunos? Y yo voy a tratar de contestar esa pregunta no basado en mi criterio, sino basado en las palabras que dicen la misma palabra de Dios. No le voy a decir sí, no. Quiero, quiero compartir este video. Bueno, a él le respondí obviamente a él, pero quise hacer este video también para dejar plasmado lo que dice la Biblia acerca de la pregunta si Cristo murió por todos o murió solo por algún grupo. Es interesante, mis hermanos, ya que de hecho, hay movimiento perteneciente al cristianismo que enseña que Cristo no murió por todos, sino que murió por algunos escogidos. Lo interesante del tema es que ellos tienen base bíblica, o sea, existe base bíblica para yo defender esa postura calvinista. También la postura arminiana tiene base bíblica para postular que Cristo no murió por algunos, sino por todos. Siempre ha habido desde que nació en la Reforma el calvinismo y el arminismo de Juan Arminio. Esa postura de si algunos murieron, si Cristo murió por algunos, murió por todos, o la salvación se pierde o no se pierde, son debates que no se van a terminar nunca y debemos vivir con eso. Ahora, vamos a enseñar qué dice la Biblia en cuanto a eso, qué dicen las Escrituras. Repito, hay base bíblica para las dos posturas. O sea, por más que tú le expliques a uno de los bandos que la salvación se pierde o no se pierde, que Cristo murió por algunos o murió por todos, eso es un debate que jamás va a tener final. Hay cosas en la Biblia, hermano, que serán aclaradas cuando Cristo vuelva. Nosotros como creyentes en Jesús, lo que tenemos que procurar es que seamos uno, por lo menos en las bases fundamentales de la Biblia, de la salvación, que Cristo vino en carne, que murió, que resucitó de entre los muertos, que está a la diestra del Padre, que volverá otra vez. Son enseñanzas básicas que debemos tener siempre en cuenta y pendiente, que deben unirnos como cristianos. Ya si en Génesis 6 fueron ángeles o fueron seres humanos o fue la descendencia de Seth, ya son asuntos que no aportan a la salvación, más bien aportan al conocimiento. Eh, Hay otras cosas de interpretación en Apocalipsis, en Daniel, que si es así, son buenas para estar pendiente a los tiempos y las ocasiones, pero las bases fundamentales, los pilares fundamentales de nuestra fe, en eso tenemos que estar claros, de que Cristo vino en carne, que murió y resucitó, que está a la diestra del Padre, que nos envió al Santo Espíritu de Dios, son enseñanzas básicas en las cuales la mayoría o todos los movimientos cristianos deben estar de acuerdo, porque entonces ahí, aunque por ahí hay movimientos que enseñan que Cristo no es divino, otros enseñan que sí es divino, pero que no es Dios, en ese tipo de cosas jamás nos vamos a poner de acuerdo. Mira, primera de Timoteo 2, 3, 4 dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo que que Dios primero quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. No dice que un solo grupito venga al conocimiento de la verdad. Dice que todos, y hasta donde yo tengo entendido, todo lo abarca todo. Repito, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, o sea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el deseo de Dios que todos y cada uno de los hombres que habitan esta tierra sean salvos. Una cosa es el deseo de Dios, otra cosa es que el hombre acepte esa salvación. Por eso yo veo, perdón, yo veo la predestinación
muy distinta a como se enseña hoy en día. Porque esto de tú predestinar a una persona para la perdición eterna, eso es injusto porque no le da lugar a que él pueda escoger. Ahora, yo sí creo que fue predestinada a una persona, la persona de Cristo, y que con esta persona fue predestinada también una salvación, el cual está ahí para todo aquel que la acepte, que es lo que enseña la Escritura. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, hablando Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Fíjate que vuelve y dice, que todo aquel que ve al Hijo y crea las palabras del Hijo, pues sea salvo, y que en el día postrero lo resucite. Eso lo está diciendo el mismo Jesucristo, ni siquiera un apóstol, que uno puede pensar, bueno, puede que se equivoque Pedro, Pablo, Lucas, pero Jesús, que Jesús se equivocó, eso es muy delicado. Jesús es la verdad, no hay mentira ni hubo mentira en su boca. Y él dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Vuelvo y repite, la voluntad del Padre es que todos sean salvos, que todo aquel que ve al Hijo y cree al que me envió tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. De hecho, el versículo insignia de la evangelización, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para que el grupito escogido? No, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que obtenga la vida eterna. Aquí el detalle está en creer o no creer. No que Dios o Jesús murió por un grupito y ese grupito escogido, aunque no escoja a Jesús como Salvador, bueno, va a ser salvo como quiera porque fue predestinado a una salvación. El asunto no es así. El asunto es que lo que fue predestinado fue una salvación a través de Cristo. Y dice el libro de Isaías, miren a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Tiene que escoger. Claro, aquella corriente dice que el hombre, como vive en pecado, no tiene la voluntad de escoger, que eso es un chiste, que ¿de dónde sale eso? Sin embargo, la Biblia lo enseña. Que el hombre tiene desde el principio, ha tenido la voluntad de escoger. Desde Génesis, Adán y Eva tuvieron la voluntad de escoger el bien y escoger el mal. Dios le dice a Caín, hay dos caminos, está el camino bueno y el camino malo. Yo te aconsejo que vayas por el camino de la bondad, pero Caín escogió el camino de la perdición. En Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es el culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, para poder entender la voluntad de Dios, tenemos que ser renovados por medio del Espíritu Santo. Nadie que no tenga el Espíritu Santo no puede entender el propósito de Dios para este planeta. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 14 dice que este evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio, o sea, para que nadie alegue que no se le habló nunca de esta salvación, de este regalo que Dios envió al mundo a través de la persona de Jesucristo. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice lo siguiente, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por un grupito, no, dice, si uno murió por todos, luego todos murieron en ese que murió. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. En otras palabras, aquí el asunto es que Cristo murió por todos. Como Él murió, ese uno murió por todos, pues entonces todos murieron en Cristo Jesús, para que ya cuando Él resucite, cuando resuciten no viven para sí, sino que vivan para Cristo. Aquí el apóstol Pablo a los Corintios le dice lo mismo que le dijo a la Roma, y le dijo a Timoteo, Cristo murió por todos. Que todos no alcancen la salvación es otra cosa, que todos no acaten el llamado es otra cosa. De hecho, fíjense, Dios llama al joven rico. El joven rico viene a Cristo y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, luego sígueme. Bueno,
Primero, perdón, le dijo, los mandamientos sabe, amarás al Señor tu Dios, no robarás, no matarás, etc. Él dice, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Jesús sonríe y lo felicita, excelente, qué bueno. Ahora, vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Quería Jesús que este hombre sea pobre? No. Jesús estaba identificando que a pesar de haber cumplido los mandamientos de Dios, había algo que todavía lo ataba. Y eso se ve claramente evidenciado en el hecho de que no quiso hacerlo, se fue y dejó a Jesús. A lo que Jesús dice, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Dice difícil, no imposible, pero sí dice cuán difícil es que un hombre entre al reino de los cielos. Entonces, vemos otro rico llamado Nicodemo, que sí tiene necesidad de Dios, tiene necesidad de conocer a Jesús. Se sube a un árbol sicómoro, ve que Jesús pasa, Jesús entiende que Zaqueo tiene necesidad de él y lo llama y le dice, Zaqueo, baja deprisa del árbol, porque hoy es necesario que yo cene en tu casa. Estando en la casa de Zaqueo, Zaqueo se pone en pie y dice, si he defraudado a alguien, todo lo voy a devolver. Y si a alguien le he robado, lo voy a devolver 4 veces. A lo que Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, pues Zaqueo también es descendiente de Abraham. En otra palabra, es hijo de la promesa y por ende está llamado también a ser salvo por medio de Jesús. Vemos 2 ricos, 2 vidas diferentes, 2 perspectivas diferentes. Uno no quiso despojarse de su dinero, pero otro sí lo hizo de buena gana y alcanzó la salvación que es en Cristo Jesús. Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos acceden a esa salvación. Sigo leyendo otro versículo, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de un grupo. No, mis amados, cargó el pecado de todos nosotros. Jesús murió por toda la raza humana, no por un grupo escogido. No, es que no hay manera, ni siquiera la lógica no nos deja entender que Jesús haya muerto simplemente por unos escogidos. Claro, el único que sabe quién será salvo y quién no es Dios por su preexistencia, porque Dios vive un eterno presente. Dios estuvo ayer, hoy y mañana en el mismo lugar, porque Dios vive fuera del tiempo. Él es Ein Sof, sin límite. El tiempo es la capa que nos cubre para que vivamos en ese sistema terrenal en el cual estamos nosotros. Dios sabe quién va a aceptar y quién no, pero no nosotros. Y nosotros, para encajar quizás esa teología, o ellos, porque yo soy de la parte que cree que el hombre escoge si quiere ser salvo o no por el libre albedrío que se nos entregó, o que no se nos entregó, el libre albedrío que se desató en el Génesis. Pero eso es otro tema. Todos nosotros nos descarriamos, dice Isaías, como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de toda la humanidad. El pecado desde Abel hasta donde lleguemos ha sido redimido a través del sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros tenemos la capacidad, aún estando esclavo del pecado, de poder escoger si si quiero ser salvo a través de Cristo o no. No es que Cristo ahora, yo tengo 20 años en estos caminos. Pero vamos a suponer que yo no estoy inscrito en el libro de los predestinados. Entonces, en cualquier época de este tiempo me voy a descarriar. O sea, no le veo sentido. Yo sí le veo sentido a que Dios predestinó una salvación a través de Jesús, y todo aquel que mire esa salvación será salvo. Y esto lo evidencia y lo rectifica la serpiente que Moisés levantó en el desierto, donde Dios le dijo, todo aquel que sea mordido por la serpiente y mire la serpiente quedará sano, dando a entender lo que Jesús iba a hacer miles de años después, cuando sea levantado en la cruz. Todo aquel que mire a Jesús será salvo, dando también cumplimiento a la profecía de Isaías que dice, miren a mí todos los términos de la tierra para ser salvo. Pero hay que mirar, hay que hacer una acción. No es que Dios escogió a Juan Pérez para la salvación, y aunque Juan Pérez no quiera saber de Cristo, o aunque Juan Pérez no quiera saber de Dios, va a ser salvo. Claro, ellos justifican. No, es que en cualquier momento de su vida Juan Pérez se le va a despertar el deseo de buscar a Dios y a Jesús. No, porque tú me acabas de decir que el que está en pecado no tiene decisión propia.
Y yo creo que sí. Yo creo que nosotros éramos esclavos del pecado, pero teníamos emociones, teníamos decisiones propias. Podíamos escoger si seguir a Cristo o no. Hay varias evidencias en las Escrituras para eso. Hebreos 2.9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea, Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por un grupito. No, gustase la muerte por todos. La provisión de Dios es para todo el mundo. Repito, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No me cansaré de enseñar que Jesús murió por todos. Que todos no acepten el regalo de Dios que es en Cristo Jesús, eso es otra cosa. Pero Dios no puede, Él puede todo, pero Dios en su bondad y misericordia decidió que Jesús sea el regalo de todos, no de unos escogidos. Y por último, ya para terminar con esto, porque solamente quería contestar esta pregunta y grabarla aquí, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios está diciendo a través del profeta Ezequiel 33:11 que Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él le dice, volveos, volveos de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir si hay una provisión, si hay un regalo de Dios para todos aquellos que miren a Cristo Jesús? Los escogidos son aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, no aquellos que murieron o no aquellos por lo cual Jesús simplemente murió por ese grupo. Ellos dicen, es que el hombre nunca ha buscado a Dios. Eso es cierto. El hombre siempre ha querido vivir en su vida apartado de Dios. Eso es cierto. Y dicen, bueno, ¿quién buscó a Adán? Dios. ¿Quién buscó a Moisés? Dios. ¿Quién llamó a Abraham? Dios. Obviamente Dios, para que sea todo en todo, es que da el primer paso para todo, para la salvación. Dios es el que da el primer paso. Cuando Adán y Eva pecan, el primero que hace un sacrificio es Dios, que mata un cabrito, cubre con esa piel a Adán, dando a entender que vendría en un tiempo un cordero que no solamente cubriría la piel, sino que cubriría los pecados, y no solamente lo cubriría, sino que lo quitaría para siempre de la vida de nosotros. Dios siempre es el que da el primer paso. Nosotros tenemos que dar el segundo, acatar el llamado o no acatar el llamado. Jesús varias veces enfatizó el hecho de que cumplamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Siempre enfatizó el hecho de que si queremos ser sus discípulos, guardemos sus mandamientos. Y también Juan en una de sus cartas dice que si estamos en Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Eso es cierto. Pero de que Cristo murió por un grupito, eso no tiene sentido ni base bíblica para entender eso. Ahora bien, ¿qué pasa con los que creen eso? No, siguen siendo nuestros hermanos. Cristo murió por ellos también. El hecho de que nosotros no entendamos una doctrina bíblica no quiere decir que se van a perder ni que no son nuestros hermanos. No. Al contrario, debe unirnos el amor de Cristo. Cristo, anticipándose a esto que está pasando ahora, esta diversidad de interpretaciones, nos dejó un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Pero también dijo otra cosa, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Si se aman los unos a los otros. No dice si estamos de acuerdo con una doctrina o no. No dice si nos vestimos igual. No dice si vamos a una iglesia de la misma misión. No. Jesús dice, conocerán que son mis discípulos si guardan mis mandamientos y si se aman los unos a los otros. Así que, ¿murió Cristo por todo o solo por no elegido? Ya yo expuse mi
participación y lo que yo creo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta un próximo video. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardado su vida y la de los suyos. Shalom para su vida.